Visto tema paz mental en medio de la tormenta. Y en esta mañana, mis amados hermanos, pues si hablamos de una batalla, significa que tenemos un adversario o que tenemos enemigos. Y en esta mañana el tema de esta enseñanza se llama o se denomina venciendo a los enemigos de nuestra mente. Venciendo a los enemigos de nuestra mente. ¿Sí? Pero antes de empezar a conocer o a revisar o a recordar ¿quiénes son estos enemigos que atacan nuestra mente? Quiero rápidamente recordarles algunos puntos que ya hemos estado viendo semana a semana y que tienen argumento científico, que tiene peso científico acerca de cómo funciona nuestra mente. ¿Sí? Según la ciencia dice que en promedio se estima que una persona tiene entre 60,000 y 80,000 pensamientos por día. Eso equivale a más de 2,000 pensamientos por hora o uno cada 2 o 3 segundos. Es decir, que en este mismo momento usted y yo estamos teniendo de 2 a 3 pensamientos por segundo. Por ahí alguien puede estar pensando, ¿será verdad lo que me dice el hermano? Por ahí alguien más puede estar pensando, ¿a qué hora termina este culto? Ya me quiero ir. Por ahí alguien puede estar pensando diferentes cosas, pero lo está haciendo en este momento. Es decir, usted ahora está pensando. ¿Sí? Pero yo le pido de parte de Dios que preste mucha atención y que lleve sus pensamientos cautivos a la obediencia de Jesús para que el enemigo no le robe lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana. También científicamente se dice que la mayoría de estos pensamientos son repetitivos. Es decir, se calcula que entre el 80 y el 90% de nuestros pensamientos diarios son los mismos que ya tuvimos el día anterior. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hoy usted pensará, ¿qué voy a comer más tarde? Ayer pensó lo mismo, ¿no? ¿O qué voy a comer mañana? Ayer también pensó lo mismo. Entonces, estos pensamientos se repiten una y otra vez. ¿Cuánto? Entre el 80 y el 90%. Muchos de estos pensamientos son automáticos, no los elegimos conscientemente, simplemente aparecen. ¿Le ha pasado que usted está cocinando, está lavando los platos, está trabajando y de repente se le viene un pensamiento? ¿Algo que usted no estaba pensando en ese momento? Pues ya mismo vamos a ver de dónde vienen esos pensamientos, quién los pone en nuestra mente. Una parte significativa, dice, puede ser negativa, es decir, la mayoría de los pensamientos que tenemos son negativos, especialmente si estamos estresados, ansiosos o estamos atravesando momentos difíciles. Vamos a poner un ejemplo o vamos a interactuar con ustedes, amada iglesia. ¿Qué pasaría para las esposas? ¿Qué pasaría, esposas o madres, si ustedes están acostumbradas a ver a sus hijos llegar todos los días a la misma hora, ya sea del trabajo, de la escuela, o a su esposo llegar al trabajo a la misma hora, y oh sorpresa, se ha retardado o se ha tardado media hora? ¿En qué piensa? ¿Piensa que le ha pasado algo bueno o algo negativo? Por lo general siempre pensamos que le ha pasado algo negativo. Pero ¿no se ha puesto a pensar que si de pronto su esposo se demora media hora después de haber salido del trabajo es porque pasó por una tienda a comprar unas flores para usted? Por lo general siempre tendemos a pensar lo malo, algo le pudo haber pasado, ¿no? Y ya nuestra mente comienza a trabajar y a hacerse una novela. La mayoría de estos pensamientos son negativos. Y dice que estos pensamientos causan estrago en todas las áreas de nuestra vida. La ciencia nos dice que nuestro cerebro está entrenado para prestar más atención a los pensamientos negativos. Por eso es que cuando usted está pensando, básicamente piensa más en lo negativo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado para aquello. Por un lado, cuando estamos estresados o sentimos miedo, nuestro cerebro libera las hormonas cortisol y adrenalina. Hormonas que fueron dadas por Dios para que reaccionemos ante el peligro. ¿Sí? Esas hormonas, cuando se segregan de manera natural, son buenas porque nos ayudan a reaccionar inmediatamente. Pero cuando estamos estresados y preocupados, continuamente estas hormonas comienzan a segregarse de manera abundante y luego nos comienzan a hacer daño y nos enferman. ¿Sí? Por eso es que no debemos estar demasiado tiempo pensando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, porque lo que estamos haciendo es que nuestro cuerpo comience a segregar en grandes cantidades la hormona cortisol y adrenalina que comienzan a dañar el sistema cardíaco y grandes partes de los órganos de nuestro cuerpo. Estas dos hormonas desempeñan un papel crucial en la respuesta de la lucha de huida, como ya les dijimos, ¿no? Todos nuestros pensamientos y expectativas negativas se almacenan en forma de recuerdos. ¿Alguien recuerda alguna situación buena de su infancia?
¿Alguien recuerda alguna situación buena de su infancia? ¿Pero alguien recuerda una situación negativa de su infancia? La mayoría tendemos a tener pensamientos negativos de nuestra infancia. Cuanto más a menudo accedemos a estos recuerdos, más rápido y fácil es que reaparezcan los pensamientos negativos. Por eso es que a veces esos pensamientos están una y otra vez y usted se recuerda lo que le pasó hace 10 años atrás, se recuerda lo que le pasó hace 5 años atrás y todo eso le daña el día porque está ahí martillando y martillando y martillando su mente. Estos pensamientos, como ya lo dijimos anteriormente, suelen aparecer en momentos de estrés, ansiedad o inseguridad. Pero lo importante es que podamos reconocerlos, cuestionarlos y reemplazarlos. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos a hacer en esta mañana o recordemos cómo hacerlo en esta mañana. El Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley. ¿Cuál fue el consejo? Medita en él de día y de noche para que entonces hagas prosperar tu camino. ¿Sí? Ese fue el consejo de Dios, que sea su palabra la que esté de continuo en nuestra mente y en nuestros pensamientos, para que esos pensamientos negativos que comienzan a circular de manera negativa, valga la redundancia, en su gran mayoría, sean reemplazados por los pensamientos que Dios quiere que tengamos. Así que mis amados, recordemos rápidamente qué son los pensamientos. Los pensamientos son procesos mentales que ocurren en nuestra mente y que nos permiten interpretar, analizar, imaginar, recordar y tomar decisiones. Estos pensamientos, ya lo decía el pastor Fernando en semanas pasadas, algunos de ellos son intrusivos, que son pensamientos no deseados, repetitivos y perturbadores que aparecen en la mente sin invitación, ¿sí? Y pueden ser de temor, duda, culpa, tentación o incluso de blasfemia. ¿Alguna vez por sus mentes ha pasado la idea de blasfemar contra Dios? A mí en el pasado me ocurría. Tenía malos pensamientos de insultar a Dios y yo no entendía por qué me venían esos pensamientos. También hay pensamientos furtivos y estos son pensamientos sutiles, engañosos y disfrazados que se infiltran sin ser detectados fácilmente. Suelen parecer pensamientos lógicos o justificables, pero están en contra de la verdad de Dios. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero quería recordárselos porque vamos a hablar un poco de esto en algunos ejemplos que vamos a tener. ¿De dónde vienen los pensamientos? Usted dirá. Los pensamientos vienen de las experiencias pasadas, de nuestras creencias y valores, de nuestras emociones y de la interpretación que hacemos de lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Sí? En base a estos 4 puntos se comienzan a producir los pensamientos de experiencias pasadas, creencias y valores, emociones y de la interpretación de nuestro entorno. Ahora, dijimos que si nuestra mente es un campo de batalla, tenemos enemigos. ¿Cuáles son estos enemigos? La Biblia menciona a 3 de estos enemigos y vamos a ver uno a uno. ¿Quiénes son estos enemigos? ¿Cómo atacan nuestra mente? ¿Y cómo podemos vencerlos? El primero de ellos es Satanás. Satanás es un ser espiritual real, mis amados hermanos. ¿Sí? Satanás no es un cuento de hadas, Satanás no es un chiste. En el mundo, a la par a este mundo natural, existe un mundo espiritual que usted y yo no podemos ver con los ojos físicos, pero que si a Dios le place abrirnos los ojos de la fe, lo vamos a poder ver. Y quién sabe, mis amados, si en este momento por ahí hay alguien susurrando a su oído, diciéndole, no le creas lo que el hermano que está al frente te está diciendo, porque es pura mentira. Hay un mundo espiritual a la par. Satanás es un ser espiritual, un ángel caído, que se rebeló contra Dios y ahora actúa como enemigo de los creyentes. Busca engañar, tentar y destruir. Uno de sus principales campos de batalla, como ya lo dijimos, es la mente. Quiero que abran conmigo 1 de Pedro 5:8, mis amados hermanos, y quiero pedirle a Cabina que por favor pueda proyectar en pantalla 1 de Pedro 5:8. Voy a leerles en la versión Nueva Traducción Viviente y dice así: estén alerta, cuídense de que su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor a través del apóstol Pedro nos está advirtiendo y nos está diciendo que estemos alerta,
que estemos despiertos, porque tenemos un gran enemigo que anda acechándonos como león rugiente y nos quiere devorar. Así que tenemos que estar muy despiertos, amada iglesia. Quiero también que puedan abrir 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, en donde en este caso el apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice lo siguiente: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que él lo que menos quiere es que el enemigo engañe a esta iglesia, que ya ha recibido el mensaje de salvación, que ya ha recibido el mensaje de la verdad de Dios, ¿sí? Pero Satanás es astuto, es engañador, y ya lo hizo desde el principio de los tiempos, engañando a la humanidad. Y déjeme decirle que Satanás, esa estrategia que aplicó desde el principio de los tiempos, la sigue aplicando hasta el día de hoy. Satanás actúa con la mentira, con el engaño, para hacernos caer en el error. Así que, mis amados hermanos, Satanás siempre va a querer engañarnos. Ese es su trabajo principal, hacernos pensar, mirar y escuchar cosas que vendrán a turbar nuestra mente, que nos robarán la paz, que nos robarán el gozo y la tranquilidad. El Señor quiere que nosotros estemos en reposo de manera constante, de manera continua. Pero Satanás siempre va a querernos sacar del reposo y por eso siempre va a comenzar a dardearnos. La palabra de Dios dice que el enemigo nos lanza dardos de fuego. Y ya lo decía nuestro pastor Fernando en semanas pasadas, que no son darditos chiquitos, son flechas encendidas. En la antigüedad, en las guerras, mis amados hermanos, déjenme decirle que los ejércitos, cuando iban a la guerra, lanzaban flechas encendidas para incendiar el campamento enemigo. ¿Sí? Y algo parecido, o por lo menos de esa manera, el apóstol Pablo quiere ilustrarnos cómo es que el enemigo actúa para trabajar en nuestra mente y desviarnos del plan de Dios. ¿Cuáles son las formas en que Satanás ataca nuestra mente? Punto número 1, con mentiras y engaños. Satanás distorsiona la verdad de Dios como lo hizo con Eva en el Edén. Aquí quiero que estemos muy atentos, mis amados, porque Satanás no niega la existencia de Dios. Satanás a usted no le va a decir que Dios no existe. Satanás le va a decir que Dios existe, pero va a tergiversar la verdad de Dios, como lo hizo con Eva. Satanás le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no podéis comer de este árbol, cuando la verdad es que Dios nunca le dijo que no podía comer de ningún árbol, sino solamente de 2 árboles muy en particular, del árbol del conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Así que Satanás engañó a Eva, y así también nos puede engañar a nosotros con pensamientos de mentira, de duda, diciéndonos, ¿para qué vas a la iglesia? Si no cambias, si sigues siendo el mismo. ¿Para qué te congregas? Si mira, ahora te están cerrando la puerta a las 9:30, ya no te quieren. ¿Le puede atacar de esa manera a Satanás? Sí, mis amados, claro que le puede engañar. Otro punto, otra forma como Satanás ataca nuestra mente, con acusaciones constantes. Dice Apocalipsis 12:10, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Satanás es campeón para tentarnos, para ponernos cascaritas, para que nos rebalemos. Muchas veces nos va a animar a que pequemos, pero una vez que pecamos, comenzará a señalarnos y acusarnos y a decirnos, Dios no te va a perdonar. ¿Ya viste? Otra vez volviste a pecar, otra vez volviste a caer. Y comienza luego a decirnos que no somos dignos de recibir el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás continuamente está acusando a los santos, dice la Escritura en Apocalipsis 12:10, como lo leímos. Otra de las formas como Satanás ataca nuestra mente es con pensamientos de temor, de duda y de ansiedad. Satanás siembra miedo y duda para debilitar nuestra fe y para paralizar nuestra obediencia para con Dios. No vas a poder avanzar, esto es difícil. Mira que desde que comenzaste a caminar con Dios te han sucedido cosas malas. Mejor estabas cuando no lo conocías. Tenías trabajo, te iba bien. Todo fue que empezaste a caminar con Dios y todo te salió mal. ¿A alguien le ha dicho eso Satanás? ¿A alguien se lo ha dicho?
Entonces, Satanás pone duda, temor y ansiedad y manda esos pensamientos manda esos dardos a nuestra mente para debilitar nuestra fe y paralizarnos en la obediencia que tenemos que tener para con Dios. ¿Para qué vas a obedecer si no es necesario? Tú tienes capacidades, tú sí puedes. No necesitas de Dios. Otra forma como Satanás ataca nuestra mente, con desánimo. Busca vencer a las personas con sentimientos de desánimo y desesperanza. No vas a poder avanzar. Pecas una y otra vez, siempre estás cayendo, siempre estás fallando. ¿Y qué quiere Satanás con eso? Que ya no avancemos. Que le digamos, sí, está bien, Satanás, tienes razón, no voy a avanzar. Otra de las formas como Satanás ataca nuestra mente, con tentaciones personalizadas. Satanás estudia nuestras debilidades y lanza pensamientos que apelan a esas debilidades. Satanás no es omnisciente. Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Él no sabe lo que usted y yo estamos pensando en este momento, pero sí está viendo lo que usted y yo estamos haciendo en este momento. Él ve lo que usted hace en todo momento y en base a lo que Él le ve hacer a usted, comienza a atacarlo. A este varón le saltan los ojos por ver las mujeres, ahí lo voy a tentar. A esta mujer le encanta comer demasiado, por ahí la voy a tentar, la voy a hacer caer en gula. Y comienza a poner tentaciones en base a lo que nos ve hacer. ¿Sí? Así que Satanás ataca nuestra mente con mentiras y engaños, con acusaciones constantes, con pensamientos de temor, duda y ansiedad, con desánimo y con tentaciones personalizadas. Esa es la estrategia que él siempre ha usado. Y no la ha cambiado, la mantiene por los tiempos. Lamentablemente, a veces, la iglesia de Dios no se da cuenta de aquello, ¿sí? Pero Dios hoy quiere que nosotros recordemos en unos casos, aprendamos en otros casos y pongamos en práctica en otros casos lo que Dios quiere que sepamos para saber cómo vencer los pensamientos errados que Satanás manda a nuestra mente. Efesios 6, versículos del 16 al 17, por favor, quiero que abran sus Biblias y quiero pedir a la cabina que por favor proyecte el versículo. Efesios 6, versículos del 16 al 17, dice lo siguiente. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. ¿Sí? Siguiente versículo. Utilicen la salvación como un casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí Dios nos está hablando a través de este versículo, que es un versículo rema que lo hemos estado revisando semana a semana. ¿Sí? De manera muy puntual aquí Dios nos da las armas espirituales que tenemos que usar para vencer o para derribar los dardos de fuego del maligno. En primera instancia dice que tenemos que usar el escudo de la fe. El escudo de la fe. Es que sin fe es imposible agradar a Dios, mis amados. ¿Sí? Y sin fe difícilmente vamos a poder usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si usted no tiene fe, usted va a leer la Biblia. Usted puede leer la Biblia y llenarse del conocimiento de la Biblia como un conocimiento intelectual. Y déjeme decirle que la Biblia como conocimiento intelectual no tiene ningún poder. ¿Sí? Usted puede conocerse la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero si no cree en las verdades que están escritas en este libro maravilloso, déjeme decirle que no tiene ningún efecto contra los dardos de fuego del maligno. Usted tiene que acompañar a la espada de la fe, a la espada del Espíritu con el escudo de la fe. Usted tiene que creer en todo lo que Dios manifiesta en su palabra. Si usted no cree, no pasa nada. ¿Sí? Así que por eso Dios dice en primera instancia, sobre todo, sobre todas las cosas, sobre todo el equipamiento militar, espiritual que Dios nos está hablando en Efesios 6, dice que sobre todo tenemos que tomar el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. ¿Con qué? ¿Y con qué vamos a contrarrestarlo? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos dice que tomemos la espada del Espíritu, nos está diciendo que tenemos que creer en la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios, de acuerdo con Salmos 91, dice que escudo y adarga es su verdad, ¿no? Y yo investigando un poquito lo que era una adarga,
descubrí que la adarga es un escudo grande, diferente al escudo normal que usaba el soldado romano, que lo cubría de pies a cabeza, que estaba recubierto de cuero y por dentro tenía agua, de tal manera que cuando el ejército enemigo lanzaba sus flechas, ese escudo protegía por completo al soldado y el agua que tenía dentro apagaba los dardos del fuego del maligno. Por eso es que el apóstol Pablo, al ilustrar de esta manera cómo se pueden apagar los dardos de fuego del maligno, nos está diciendo que tenemos que usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted no va a poder refutar, tirar al piso o debatir contra esos dardos negativos del maligno si no usa la palabra de Dios. Usted tiene que usar la palabra de Dios. Y ese fue el ejemplo que nos dejó Jesús. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué usó? ¿Qué arma usó? La palabra. ¿Qué dijo? Escrito está por primera vez, escrito está por segunda vez, escrito está por tercera vez. Y ese es el consejo de Jesús o de Dios para nuestras vidas. Usemos la palabra de Dios, pero con fe. Con fe. Sin fe no tiene poder esa palabra, ¿sí? Sobre este tema quiero hablarles algo, una experiencia que en algún momento de mi vida tuve con relación a los dardos de fuego del maligno. Cuando yo tenía 10 años aproximadamente, a mí no me gustaba pelear. Y normalmente en mis tiempos, no sé ahora, los chicos salíamos a jugar a la calle y siempre había un grupito de chicos pequeños, medianos y adultos. Y por lo general, los adultos incitaban a los pequeños a pelear. Como a mí no me gustaba pelear, los adultos comenzaron a etiquetarme y me decían mariquita. Obviamente la palabra era otra, pues no, yo se las estoy ablandando. A mí no me importaba lo que la gente me dijera, porque a mí simplemente, yo decía, es que si me pongo a pelear, primero, ¿por qué voy a pelear si no me están haciendo nada? Segundo, yo pensaba, si me pongo a pelear, le doy un mal golpe, le parto la cara, y van a ir a reclamar a mi casa y mis papás me van a pegar. Entonces, por eso no me gustaba pelear. La gente me decía, me ponía esa etiqueta y yo, la verdad, no hacía caso. Pero aquí quiero hablarles a los padres que muchas veces pueden ser instrumento en las manos de Satanás para usar sus bocas para poner mentiras del diablo en la mente de los hijos. Y me perdonan si me quiebro, voy a tomar agua para tratar de no quebrarme. Porque a mí no me importaba que mis amigos me dijeran, mariquita. Pero hubo un hombre con autoridad sobre mi vida, mi padre, que una vez estábamos arreglando una pared y obviamente al arreglar la pared habían cañas, palos, con clavos y yo pues trataba de caminar con cautela para no hincarme con esos clavos. Mi padre era un hombre muy grosero y él comenzó a decirme, muévete, que pareces mariquita, ¿no? Mis amados, cuando mi padre me dijo esas palabras, un hombre con autoridad sobre mi vida, yo sentí como que 10.000 flechas atravesaron mi corazón. Y ustedes no tienen idea de cómo el enemigo usó esas palabras de mi padre para atacar mi mente. ¿Saben por cuántos años? Tenía 10 en ese entonces. Conocí a Cristo a mis 22, 12 años. Batallé en mi mente con todos los dardos de fuego del maligno afectando mi identidad. 12 años. Solo cuando vine a Cristo y Él comenzó a abrirme el entendimiento con su palabra y me habló de quién era en Él y de la identidad que yo tenía en Él, esos dardos se pudieron apagar. No hubo otra forma. 12 años yo batallé con mi identidad. ¿Por qué? Porque un hombre con autoridad usó la boca, Satanás usó su boca para maldecirme, para decirme que yo no era quien Dios o como Dios me había diseñado. Y quizás usted no pasa por la misma situación, pero quizás Satanás está engañándole y tirándole dardos, diciéndole, no sirves para nada, ya no lo intentes, no lo puedes hacer. Y quizás usted tiene años batallando con lo mismo. Y yo le pregunto, ¿está usando la espada? ¿Está usando la espada para batallar? Yo duré 12 años porque no conocía esta verdad. Pero cuando la conocí, se me reveló, la comencé a utilizar. Y déjeme decirle que es efectiva. ¿Sí? Así que la palabra de Dios es el arma que tenemos para vencer los dardos de fuego del maligno. Y déjeme decirle que de hecho Satanás es un enemigo vencido. Cristo Jesús ya lo venció. Usted y yo no tenemos que hacer nada más que simplemente usar esta espada para tirar al piso todos esos dardos del maligno.
¿sí? Así que el primer enemigo a vencer, que de por sí Jesús ya lo venció y que nosotros simplemente tenemos que usar la espada para vencer y derribar esos dardos, es Satanás. Segundo enemigo, mis amados, trataré de correr por el tiempo. El segundo enemigo del cual la Biblia nos habla, que continuamente está lanzando dardos de fuego a nuestra mente, es el mundo. Y cuando hablamos del mundo no nos referimos a la Tierra, al planeta Tierra, sino al conjunto de tendencias, valores y el sistema social que se opone a la voluntad de Dios y que promueve cosas contrarias a los principios establecidos por Dios. El mundo, mis amados, no les va a decir que Dios existe. El mundo, a diferencia de Satanás, les va a decir que Dios no existe. El mundo les va a decir, tú eres Dios. El mundo le va a decir, tú puedes hacer de cualquier objeto creado un Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que los hombres adoraron a las bestias y a todo ser creado antes que al Creador. Así que el mundo, mis amados, nunca nos va a llevar a que nosotros podamos creer en Dios. Siempre nos va a incitar a que no creamos en Dios. El mundo dice que se refiere a una mentalidad opuesta a la de Dios, centrada en los deseos de la carne, la codicia, la arrogancia, características que no provienen de Dios. Quiero que abran sus Biblias y podamos leer Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Yo tengo la versión NTV, en donde el apóstol Juan dice lo siguiente: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso viene del Padre, sino que proviene del mundo. ¿Qué nos ofrece el mundo, mis amados? Un deseo intenso por el placer físico. ¿Qué más? Un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo por nuestros logros y posesiones. El mundo te va a decir, tú puedes conseguir todo lo que quieres. Pensamientos que marcaron el mundo, mis amados. El mundo, como lo conocemos hoy, o el pensamiento del mundo, fue marcado por 4 líneas de pensamientos que dominaron el imperio antiguo o que dominaron el mundo antiguo. Uno de ellos es el pensamiento babilónico, otro es el pensamiento medo-persa, otro el pensamiento griego y otro el pensamiento romano. Cada uno de estos pensamientos, que de acuerdo con el libro de Daniel, cuando se habla de la estatua que vio Nabucodonosor en su sueño, habla de estos gobiernos o imperios que uno de ellos ya estaba levantado en ese momento, que era Babilonia, pero también habla de que se levantarían en el futuro otros imperios que iban a dominar el mundo y que su pensamiento lo iban a instaurar en el mundo. El pensamiento babilónico, una de sus características es que está lleno de orgullo humano y de rebelión. En la Biblia vemos cómo el pueblo, creado por Dios, dijo en su corazón, hagamos una torre para poder llegar al cielo, rebelándose con aquello contra Dios. Ese era el pensamiento babilónico. No existe Dios, yo puedo llegar a ser Dios. Eso fue lo que hizo el hombre cuando construyó la Torre de Babel. Negar a Dios, hacerlo a un lado y decir, yo puedo llegar a ser como Dios. El pensamiento medo-persa, en cambio, tiene intolerancia religiosa. Y vemos que en el libro de Daniel, cuando Daniel dice en la Escritura que oraba 3 veces al día, ¿qué hicieron los hombres que estaban con el rey Darío? Le pusieron trabas para que Daniel no adorara a su Dios y lo hicieron dictar o escribir un edicto que le prohibiera a toda persona que adorara a un Dios diferente o que no adorara, al rey. Y lo mandaron al foso de los leones. ¿Por qué? Porque el imperio medo-persa tenía intolerancia hacia todo aquel que buscara adorar a Dios, demostrándose que solamente ellos querían que el hombre sea adorado. Vemos que en el pensamiento griego, ahí el razonamiento humano y la filosofía fue lo que floreció. Ellos tenían una exaltación por la lógica, el pensamiento crítico y la filosofía. De hecho, la palabra filosofía significa amor por el conocimiento o por la sabiduría. Para el griego, mis amados hermanos, ellos hacían culto al cuerpo y a la belleza. El ideal griego promovía la perfección física
y estética, algo que aún influye en la cultura moderna. La palabra gym o gimnasio viene porque en los tiempos de Roma, mis amados, los soldados entrenaban su cuerpo y lo hacían desnudos. Por eso es gym. Y ahora vemos eso, ¿no? En donde van hombres y mujeres a entrenar su cuerpo. ¿Por qué? Porque ese pensamiento de Grecia que tenía exaltación por el cuerpo todavía se mantiene en nuestros tiempos. Hermano, ¿es malo entrenar e ir al gimnasio? No, no es malo entrenar e ir al gimnasio. Si usted lo hace por salud, está muy bien. Pero si usted lo hace para ser visto, para ser admirado, oh, qué músculos que tengo, déjeme decirle que ahí hay pensamiento o influencia griega. ¿Sí? Y otro de los pensamientos que influyó, el romano. El romano tenía un sincretismo religioso. Roma absorbía religiones de todos los pueblos, creando un sistema religioso pluralista que diluía la verdad. El imperio romano también exaltaba el culto al hombre. El César, déjeme decirle que no era un nombre, era un título. Y todos tenían que adorar al César y rendirse ante el César. Por eso es que la iglesia primitiva fue perseguida, porque ellos no quisieron doblar sus rodillas ante el César y fueron tirados al gran circo romano, donde los leones los devoraban. Así que, mis amados, el mundo lo que hace es que te dice: Dios no existe, tú eres tu propio Dios. El mundo tiene un pensamiento humanista. Para el mundo tú vales más, tú importas más. Lo de Dios no sirve. Esa es la influencia del mundo. Así que veamos cómo el mundo influye o cómo ataca el mundo nuestra mente. ¿Qué pensamientos lanza nuestra mente? Primero, pensamientos de relativismo moral. El mundo dice: no hay verdad absoluta. Cada quien tiene su propia verdad. Usted puede decirme: sí, hermano, usted puede creer en Dios porque es religioso, pero yo no creo. Y usted me va a decir: esa es su verdad y esta es la mía. Porque para el mundo cada uno tiene su propia verdad. Pero déjeme decirle, mis amados, que hay una sola verdad absoluta y está aquí. No hay otra, esta es la verdad absoluta. Le guste o no le guste el mundo, lo cree o no lo cree el mundo, esta es la verdad absoluta. Fuera de esta no hay otra. Así que el relativismo contradice la palabra de Dios, afirmando que Jesús no es la verdad, cuando Juan 14:6 dice que Jesucristo es la verdad. Otro pensamiento que el mundo lanza a nuestras mentes: exaltación de ego y orgullo. El mundo te dice: tú puedes solo, no necesitas a Dios. ¿Cuántos han creído que lo han podido hacer todo aparte de mí? A mis 20 años yo creía que podía conquistar el mundo. Yo decía en mi mente: todo lo que me propongo lo consigo. Mundo, mundo, mundo. Este pensamiento promueve la autosuficiencia y rechaza la dependencia de Dios. Es el mismo espíritu que se vio en Babilonia, como ya lo dijimos, cuando el pueblo quiso crear una torre para llegar al cielo. El pensamiento del mundo es: no necesitas a Dios, tú eres tu propio Dios. Otro de los pensamientos con el que el mundo nos ataca, con el materialismo y el amor al dinero. ¿Qué dice el mundo? Tu valor está en lo que tienes. Es decir, si eres pobre, no vales nada. Si tienes dinero, vales mucho. Y hace pensar a las personas que no valen por quienes son, sino por lo que tienen. Cuando el pensamiento de Dios es que nosotros valemos por lo que somos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y valemos mucho porque fuimos comprados a precio de sangre, mis amados. Así que cuando el mundo le diga: no vales, ¿usted qué tiene que decirle? Fui comprado a precio de sangre, soy valioso, soy valioso. Pero el mundo te dice: no vales si no tienes dinero. El mundo enseña que el éxito se mide por posesiones, por bienes materiales. Si no tienes bienes, no sirves, te dice el mundo, no vales. Pero Dios te dice: vales mucho porque yo te compré a precio de sangre. Otro pensamiento del mundo, o con el que nos ataca: la normalización del pecado. El mundo te dice: todos lo hacen, no es tan malo, pero si todos hacen lo mismo. El mundo redefine lo que es bueno y malo, pero el Señor nos dice en su palabra: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. El mundo te hace ver que no pasa nada si te pegas una carita al aire, que no pasa nada si haces algo indebido con tal de que nadie te vea, que no pasa nada si dices una mentira blanca. Pero para Dios, pecado es pecado, mentira es mentira, no hay tamaños. Puede ser una pequeña mentira como puede ser una gran mentira. Para Dios eso es pecado, pero el mundo lo normaliza.
Otro pensamiento del mundo con el que nos ataca, distracción espiritual. El mundo te dice, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para leer la Biblia o para congregarte. Y te dice, mejor siéntate a ver un programa de televisión, has trabajado mucho, estás cansado. A mí me lo dijo muchas veces. Después de una larga jornada de trabajo yo quería sentarme y ver un buen programa de televisión. Y Dios me decía, lea mi palabra. Muchas veces me ganó el mundo, déjenme decirles, pero en algunas ocasiones vencí. Hoy por hoy, gracias a Dios, puedo decirles que vencí y que ya el mundo no me llama la atención. Tenemos un televisor en mi casa, pero no vemos la televisión y si vemos es muy esporádicamente programas específicos. Decía el pastor Joel, no se lo impongo, pero se lo recomiendo. Trate de quitar el televisor de su cuarto. No tenga esos aparatos, porque por ahí es donde el mundo te coge y te bombardea y te lanza pensamientos continuos en todo tiempo, porque el mundo utiliza los medios de comunicación, las redes sociales, para lanzarte millones y millones de dardos. Y muchas veces ni cuenta te das porque te los manda al subconsciente a través de la música. La música pasa los filtros de la mente consciente y llega a tu inconsciente. ¿Te ha pasado que estás en el bus, escuchas una canción, llegas a tu casa, sabes que es una canción del mundo, pero luego la tarareas? ¿Les ha pasado? Porque llegó al inconsciente, pasó lo consciente, porque así trabaja el mundo, utiliza los medios de comunicación, las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular? ¿Pasamos más tiempo en el celular que con la palabra de Dios? Yo tuve que cancelar mi Facebook, mis amados, porque yo perdía el tiempo con el Facebook. Y dije, no más. ¿Cuántas veces peleé con el Facebook? Muchas veces. Lo sacaba, después quería distraer mi mente, lo volvía a instalar. Lo desinstalaba, lo volvía a instalar. Hasta que un día dije, basta, Señor, ayúdame porque mis fuerzas no puedo. Hoy por hoy, aunque tengo un Facebook, no lo abro porque sé que me hace perder el tiempo. Así que, mis amados, el mundo te va a querer distraer con entretenimiento, ocupaciones, preocupaciones que roban el tiempo y la atención a lo eterno. El mundo quiere que estés con la mente ocupada y lo que es peor, preocupada. La palabra preocupado es ocuparse anticipadamente a algo. ¿Les ha pasado que todavía no pasa lo del día de mañana, pero usted ya está pensando en aquello? ¿Qué dijo Jesús? No se afanen por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. ¿Pero qué quiere el mundo? Que estés afanado, que estés pensando qué harás mañana, qué harás pasado mañana, qué harás a fin de mes, qué harás en 5 años, qué pasará de tus hijos. Cuando la receta de Dios es, ¡hey! Basta a cada día su propio afán, vive un día a la vez. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Porque el mundo te bombardea continuamente con dardos, con mensajes que te dice, necesitas tenerlo, te lo mereces. Así que el mundo también nos ataca con pensamientos de que necesitamos encajar, te pone presión para que encajes en ciertos grupos, ¿sí? Y te dice, sé como todos, no seas diferente. Cuando Dios dice que tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo. El mundo quiere que tú te amoldes a Él, a su pensamiento, pero Dios quiere que tú lo rechaces. Vamos a ver ciertas frases o eslogan muy conocidos en el mundo, porque así trabaja el mundo y tú ni cuenta te das, mi amado hermano, hermana. La famosa marca Nike de prendas deportivas tiene como eslogan la frase en inglés Just Do It, que en español significa simplemente hazlo. Hazlo. No tengas miedo, hazlo. ¿Quién te va a decir algo? Tú eres tu propio Dios. La marca Adidas, también muy famosa por vender y fabricar productos o implementos deportivos, su eslogan es Impossible is nothing, que en español significa nada es imposible. Es decir, todo lo puedes hacer en tus fuerzas. Eso te dice el mundo. Para ti nada es imposible, pero no te dice, con Cristo nada es imposible. Sí, el mundo te dice, tú lo puedes hacer. La famosa marca Apple de implementos electrónicos tiene como eslogan la frase en inglés Think Different, que en español significa piensa diferente. No pienses como los religiosos piensan, entre comillas. Digo la palabra religioso porque no somos religiosos, somos seguidores de Cristo. Pero el mundo te dice, piensa diferente, ándate en contra de lo que te dice el hermanito. Haz todo lo contrario, no le hagas caso, haz lo que quieras. Eso te dice el mundo, piensa diferente. La famosa marca de cosméticos L'Oreal dice, porque tú lo vales. Sí, ¿verdad? Yo lo valgo. Tengo tarjeta de crédito, me compro un vestido, me compro unos zapatos, no importa si me endeudo, me lo merezco. Y después estamos preocupados, y ahí sí, preocupados por la gran deuda que tenemos que pagar, porque el mundo te quiere envolver en el consumismo y en el materialismo. Así piensa el mundo, mis amados.
Finalmente, un último ejemplo, la famosa marca de tarjetas de crédito Mastercard dice, hay cosas que el dinero no puede comprar, pero para todo lo demás, Mastercard. ¿Qué te está diciendo? Tarjetea, tarjetea, tarjetea. Entonces el mundo, ¿qué te dice? Tú lo vales, tú lo puedes, tú no necesitas de Dios. Tienes el poder en tus manos. Esa es la forma como el mundo nos ataca. ¿Cómo vencemos el mundo? Es la pregunta del millón. Y se me estaba pasando por alto. El mundo te inyecta ideologías de género, te inyecta ideologías de aborto, te inyecta pensamientos feministas. El mundo quiere degradar la imagen del hombre, haciéndolo ver como menos, como inferior, porque esa es la corriente de este mundo. El mundo quiere destruir a nuestros jóvenes con esas ideologías de género, que lo único que hacen es pervertirles la mente. Quizás a mí el diablo, a través de un dardo, usando la boca de mi padre, me dardió por muchos años. Pero hoy quizás el mundo está dardeando a tus hijos y ni cuenta te das, hermano, hermana, a través de lo que él ve, a través de las redes sociales. Y tú ni cuenta te das que tus hijos están siendo influenciados por la corriente de este mundo. Yo hace unos 3 meses atrás tuve un sueño en donde un joven adolescente de esta iglesia en el sueño me decía, hermano, ¿usted qué piensa sobre la ideología de género? Y en el sueño yo le decía, en el principio Dios, varón y hembra, los creó, y comencé a hablarle de la creación. Y en el sueño yo veía cómo la mente comenzaba a alumbrarle. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes pueden estar totalmente engañados. Quizás no, quizás algunos en camino, quizás otros a medio talle, y quizás algunos ya están engañados con esta ideología que quizás están propensos a abrazarla. Pero Dios, ¿qué dice? Que nosotros no tenemos que seguir la corriente de este mundo. Tenemos que seguir sus enseñanzas. ¿Cómo vencemos los pensamientos incorrectos del mundo? Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, nos dice lo siguiente. Entonces, si Cabina me ayuda con la proyección del versículo. Primera de Juan 5, 4, 7. Dice así, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? ¿Somos nacidos de Dios? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pero el que verdaderamente es nacido de nuevo, mis amados. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra? Es decir, que si tenemos fe, podemos vencer al mundo. Si no tenemos fe, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a vencer al mundo? No, mis amados. Entonces, ¿quién es el que vence el mundo? Sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando usted acepta a Jesús y cree en Él como el Hijo de Dios, usted está teniendo victoria sobre el mundo. Otro versículo que nos afirma aquello, ya lo hemos estado hablando durante la intervención, Romanos 12:2. Romanos 12:2 en la versión PDT dice lo siguiente, Romanos 12:2 dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable. ¿Cuál es el consejo de Dios? Que nos dejemos transformar nuestra manera de pensar. ¿Y qué creen ustedes que va a transformar nuestra manera de pensar, mis amados hermanos? La palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede transformar nuestra manera de pensar, no hay otra forma. Es decir, contra este enemigo también tenemos que usar la espada, ¿sí?, del Espíritu y el escudo de la fe, porque decía en 1 de Juan 5:4 que nuestra fe vence al mundo. No hay otra forma. Así que, mis amados hermanos, el mundo continuamente te va a querer sacar de donde tú estás ahorita plantado, que es en Dios. Y te va a meter ideologías y te va a poner pensamientos y te va a decir, Dios no existe, tú eres Dios. Pero ya conocemos por medio de la palabra de Dios que nosotros somos creación de Dios. Y tenemos que adorar al Creador. Así que, mis amados, un segundo enemigo que también está vencido, déjenme decirles. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que el mundo también está vencido. Es otro enemigo vencido. Usted y yo no tenemos que pelear contra el mundo porque ya Jesús lo venció. Ahora lo que tenemos que hacer es usar esta arma para tirar al piso todos esos dardos que el mundo quiere implantar en nuestras mentes y en la mente de nuestros hijos. Y voy a correr porque tenemos un enemigo más sobre el cual tenemos que conversar y es la carne. De todos los enemigos, este es el único enemigo que todavía está vivito y coleando. Tóquese la piel, pellízquese, ¿le dolió o no le dolió?
¿Por qué? Porque esta carne hay que vencerla o hay que matarla todos los días. Dice la Escritura en el libro de los Jueces que Dios no terminó con todos los enemigos de Israel, sino que le dejó algunos enemigos alrededor para que el pueblo aprendiera la guerra. Así que este enemigo llamado carne es un enemigo que usted y yo tenemos que vencer todos los días de nuestras vidas. Y este enemigo siempre se va a querer levantar. La carne no se refiere simplemente al cuerpo físico, sino a la naturaleza humana caída que se opone a Dios. Si usted y yo no tenemos a Cristo en el corazón, si no hemos nacido de nuevo, déjeme decirle que esa naturaleza caída está gobernando. Y aun cuando tengamos a Cristo en nuestros corazones, si no le damos lugar al Espíritu, esta carne se va a levantar. Así que, mis amados, la carne es el conjunto de deseos, pensamientos y actitudes que buscan satisfacer el yo antes que obedecer al Espíritu Santo. La carne siempre te va a decir, no vayas a la iglesia, domingo. Pero si trabajas de lunes a sábado, madrugas todos los días. El domingo es el único día que te puedes dar el lujo de descansar hasta más tarde. Pero, oh, sorpresa, tienes que ir a las 7:30 de la mañana a las escuelas de discipulado. No vayas, ya no estudies. ¿Para qué estudias? Te dice la carne. Descansa, te lo mereces, has trabajado mucho. La carne te dice, duerme más. La carne te dice, ayuno, vigilia el próximo viernes. Pero, varón, sales del trabajo, toda una jornada de trabajo cansado, vete a tu casa a descansar. Pero el Espíritu te dice, hey, tienes un llamado de tu Dios, tienes un compromiso con tu Dios, acepta ese compromiso, ve y vigila como Dios te lo está estipulando. Así que, mis amados, la carne implica enfocarse en lo terrenal, en lo temporal, en lugar de lo espiritual y lo eterno. Y déjeme decirle que la carne que se enfoca en lo temporal no gana nada en aquello. Más bien, cuando nos enfocamos en lo espiritual y en lo eterno, podemos llevarnos mucho, porque estamos sembrando para el Espíritu. Romanos 8, capítulo 8, versículos 7 y 8, dice lo siguiente. Romanos 8, versículos 7 y 8 dice, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. ¿Cuándo? Cuando nos dejamos controlar por nuestra mentalidad humana. Cuando ésta nos dice, te ofendió, no perdones, véngate. Ahí es la carne la que se ha levantado. Es la carne la que te dice, tú tienes derecho a la legítima defensa, véngate. Cuando Dios te dice, mía es la venganza. ¿Sí? Así que el mundo te bombardea la carne te bombardea con los siguientes pensamientos, o de ti salen esos pensamientos. 1, pensamientos que distorsionan la verdad de Dios, diciendo cosas como, Dios no quiere que te prives de nada, porque Dios creó todas las cosas hermosas. Como decía nuestro pastor Fernando, de cierto conocido que él tenía, que decía que tenía 2 mujeres y que Dios le había dicho y que la Biblia decía que amar era de Dios, y él creía que podía tener 2 mujeres sin privarse del amor de cada una de ellas. Déjeme decirle que eso es carne, porque Dios dice que solamente una esposa, en el caso de los varones, debemos tener, y un esposo en el caso de las mujeres. La carne también actúa en nuestros pensamientos fomentando el egoísmo. La carne te dice, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y siempre voy a ser yo. La carne te dice, los demás no importan. La carne te incita a no tener compasión y misericordia por el que sufre. La carne te dice, hey, tú también necesitas suplir tus necesidades. Otro pensamiento de la carne produce temor e incredulidad. La carne te dice, no vas a poder, mejor no lo intentes. Ya estás repitiendo 4 veces el nivel de las escuelas, ¿para qué seguir repitiendo? No lo intentes, pero Dios te dice, hey, avanza, nada es imposible. Avanza, te dice Dios. Otro pensamiento de la carne te alenta al placer inmediato. La carne te dice, si se siente bien, hazlo. Final de cuentas, le pides perdón a Dios y Dios te perdona. ¿Cuántos han creído que, aparte de mí, que en un tiempo pasado me ocurría, pasaban pensamientos como el siguiente? Puedes pecar, le pides perdón a Dios y no ha pasado nada. Pero déjeme decirle que si usted cae en esa mentira de la carne, déjeme decirle que aunque Dios le perdona, las consecuencias del pecado quedan.
Y vemos el ejemplo del rey David, pecó contra Betsabé, pero dice la Escritura que la espada jamás se apartó de su casa. Un hijo violó a una hija, el hermanastro mató al hijo que violó a la hermana, luego este mismo se rebeló contra David, le arrebató el reino y terminó muerto. Así que el pecado siempre va a traer consecuencias, mis amados, pero el mundo te dice, no importa, hazlo. Perdón, la carne. Otro pensamiento de la carne dice, resiste a la obediencia. No es necesario ser tan radical, eso es pura religiosidad. No seas tan religioso. La carne te hace pensar que todo lo de Dios es muy extremista, es muy extremo. ¿Para qué tanto ayunar? ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué seguir congregándonos? Cuando la Escritura te dice, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Pero la carne te dice, no te congregues, no es necesario. Y otro pensamiento de la carne nos desvía del propósito eterno. La carne te dice, preocúpate por lo terrenal, lo espiritual puede esperar. ¿Acaso cuando no conocíamos a Dios y alguien nos hablaba de Cristo, le decíamos, todavía no es mi tiempo, después, aún estoy joven, quiero seguir disfrutando? Ese era un pensamiento de la carne. ¿Cómo vencemos los pensamientos incorrectos de la carne, mis amados? Gálatas 5:16 nos dice lo siguiente. Digo pues, dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo vencemos a la carne? Andando en el Espíritu. Y hermano, ¿qué es andar en el Espíritu? Me puede preguntar a mí. Bueno, andar en el Espíritu es caminar en obediencia a Dios y a su palabra. Cuando usted camina en obediencia a Dios y a su palabra, usted está andando en el Espíritu. Andar en el Espíritu es permitir que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle dentro de usted. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, bondad, gozo, paz, templanza, mansedumbre. ¿Quiere que el fruto del Espíritu se desarrolle en usted? Dele lugar al Espíritu. Cuando tenga un tiempo de impaciencia, diga al Espíritu Santo, ayúdame a ser paciente. Cuando tenga un tiempo de temor, diga al Espíritu Santo, dame templanza. Dele lugar al Espíritu y no intente hacerlo por sus fuerzas. Así andará en el Espíritu. Otra forma de andar en el Espíritu es, o cómo podemos decir que andamos en el Espíritu, teniendo comunión constante con Dios, buscando su presencia. En este momento estamos andando en el Espíritu porque hemos venido a su casa para adorarlo y para escuchar el consejo que viene de su parte. Esto es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es renovar la mente con la verdad de Dios. Cuando usted lee las Escrituras y medita en ellas, usted está andando en el Espíritu, mis amados hermanos. Otra forma de andar en el Espíritu es buscar las cosas de arriba, no las terrenales. Es decir, enfocarse en lo eterno. Y otra de las formas de que podemos decir que andamos en el Espíritu es depender del poder del Espíritu Santo. Cuando usted le dice, Espíritu Santo, ayúdame, no puedo, te necesito, usted está andando en el Espíritu. Porque dice la Escritura que las cosas no son con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Así que al mundo lo vencemos con la palabra de Dios. A Satanás lo vencemos con la palabra de Dios. Y a la carne la vencemos andando en el Espíritu, mis amados hermanos. Y no quiero terminar esta intervención sin antes mostrarles algunos pensamientos del mundo y cómo Dios con su palabra los tira al piso. Quiero pedir a la cabina que por favor me ayude proyectando en pantalla rápidamente las 2 diapositivas que le envié. Y el mundo quizás no lea, no sé si se alcanza a leer, pero mentiras de Satanás. Una de ellas es, Dios no te ama. Pero la verdad de Dios te dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Otra mentira de Satanás, has pecado demasiado, Dios no te perdonará. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, la verdad de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y verdadero para limpiarnos de todo pecado, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado, lo dice 1 Juan 1:9. Otra mentira de Satanás, no vas a cambiar, siempre serás igual. Pero ¿qué te dice Dios? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Otra mentira de Satanás, estás solo, nadie se preocupa por ti. Pero Dios te dice en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Otra mentira de Satanás, tu situación no tiene solución. ¿Para qué seguirlo intentando? Pero Dios te dice en Mateo 19:26, para Dios todo es posible. Otra mentira de Satanás, no eres suficiente. Pero Dios te dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece.
Otra mentira de Satanás: no vale la pena seguir a Dios. Pero ¿qué te dice Dios? El que persevera hasta el final, ese será salvo. Otra mentira de Satanás: puedes vivir como quieras, Dios no se va a molestar. Pero ¿qué te dice Dios? Ser santo o sed santo porque yo soy santo. Y una última más de Satanás: Dios está enojado contigo. Pero ¿qué te dice Dios? El Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y pronto para perdonarte. Así que ahí están las armas espirituales, que es la verdad de Dios, que puedes usar para tirar al piso los dardos de fuego del maligno. Ahora rápidamente veamos la siguiente: pensamientos o dardos errados del mundo y de la carne. ¿Qué te dice el mundo o la carne? Haz lo que te haga feliz, sin importar nada más. Pero Dios dice que el corazón es engañoso, es perverso, ni nosotros mismos lo conocemos. Otro pensamiento de la carne o del mundo: no necesitas a Dios, tú puedes solo. Pero Dios te dice en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. Otro pensamiento de la carne o del mundo: el dinero y el éxito lo son todo. Pero Dios te dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? Porque las riquezas de este mundo le crecen alas y se van volando, mis amados, cuando no son en Dios. Otro pensamiento de la carne y del mundo: la verdad es relativa, cada quien tiene su propia verdad. Pero Juan 17:7 dice: tu palabra es la verdad. No hay problema con el pecado, todos lo hacen, dice el mundo. Pero Dios te dice una vez más: sed santo porque yo soy santo. Pensamiento del mundo: la venganza es justicia. Dios te dice: mía es la venganza, yo pagaré. El mundo dice: no necesitas congregarte, puedes vivir tu fe solo. Dios dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. El mundo dice: tu valor está en lo que tienes o haces. Pero Dios te dice: hey, eres linaje escogido, real sacerdocio, yo te escogí, yo te hice valer. Y finalmente el mundo te dice: el cuerpo es para disfrutarlo como quieras. Pero Dios te dice que nuestro cuerpo es templo de su Santo Espíritu. ¿Quieres tener versículos o quieres aprender o quieres saber cómo refutar o tirar al piso los dardos de fuego del maligno? Tienes que tener conocimiento de esta verdad. Y no basta con solo tener conocimiento, tienes que tener revelación y tienes que creerla. Si en tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana, tienes pensamientos que pone en tu mente Satanás, el mundo o la carne, y estás batallando con ellos hasta el día de hoy, tienes que preguntarte: ¿tienes verdad de Dios dentro de tu vida? Y quizás sí la tengas. Y la siguiente pregunta es: ¿estás creyendo a esa verdad de Dios? Quizás podemos decir que la puedes creer, pero si no la pones en práctica, déjame decirte que no la estás creyendo. Porque cuando la verdad de Dios se nos revela, inmediatamente la llevamos a la práctica. ¿Cómo sabemos cuando la verdad de Dios se nos revela? Porque estamos ejecutando lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Ejemplo: si hoy Dios te dice perdona, porque si no perdonas no podrás ser salvo, y se te reveló esa verdad, ¿qué tienes que hacer? Si sabes que tienes a alguien con el cual estás enemistado y tienes que perdonar, inmediatamente vas y lo perdonas. Cuando haces eso, en ese momento has tenido revelación de su palabra, ¿sí? En ese momento estás teniendo una luz que está alumbrando tu mente y te está llevando a ejecutar esa verdad. Así que, mis amados, quiero invitarlos a que se puedan poner de pie, por favor. Quiero que puedan ponerse de pie, cerrar sus ojitos, y que ahí donde estamos podamos meditar en nuestra vida. Si es que todavía hay pensamiento de Satanás dando vueltas en nuestra cabeza, pensamientos del mundo o pensamientos de nuestra propia carne que están pululando dentro de nuestra mente y que no nos permiten tener esa victoria a la que Dios nos llamó a tener. Cierre sus ojos, mi amado hermano, y medite por un momento en lo que Dios le ha hablado en esta mañana. Déjeme decirle que lo que Dios ha hablado en esta mañana es verdad. Su palabra es verdad, ¿sí? Y solo esta verdad puede tirar al piso los dardos de fuego del maligno. Si usted ha estado peleando continuamente con pensamientos que vienen de Satanás, del mundo o de su carne, déjeme decirle que Dios te dice: yo te he dado la victoria, ¿sí? La Escritura dice en Apocalipsis 12:10 que nosotros lo hemos vencido, ¿a quién? Al maligno, por medio de la sangre del Cordero y de declarar su palabra.
Cuando usted y yo declaramos la palabra de Dios, creemos en Jesús, creemos en el sacrificio de Cristo Jesús, estamos teniendo las armas necesarias para poder tirar al piso los dardos de fuego del maligno, esos pensamientos errados que no nos ha dejado avanzar, que nos ha tenido estancados. Y converse con papá y dígale: Señor, hoy he entendido, hoy he aprendido o hoy he recordado que estos enemigos ya están vencidos, que tú ya me diste la victoria, pero quizás no he puesto atención, quizás no he creído, o quizás me ha dado igual, porque he querido seguir viviendo mi vida a mi manera, porque quizás aún hay pensamiento de los griegos, de los persas, pensamiento del mundo que está todavía trabajando en mi mente y que no me deja ver tu verdad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta mañana y tarde, Señor, por este tu pueblo, mi Dios, que hoy ha recibido tu verdad, por este tu pueblo, mi Dios amado, al cual tú estás interesado, mi Dios, en que pueda, mi Dios amado, poner en obra esta verdad que tú nos has declarado, Señor. Esta verdad que da absoluta, mi Dios, y que nadie la puede refutar. Aunque el mundo entero pueda decir lo contrario, mi Dios amado, tu palabra permanecerá. El mundo y sus deseos se acabará un día, mi Dios, pero los que hacen tu voluntad y los que creen en tu palabra permanecerán para siempre. Y esa es la invitación que Dios le hace, mi amado hermano, mi amada hermana. Que usted pueda usar la palabra de Dios con fe para vencer al mundo, para vencer a Satanás y aún para vencer a su propia carne. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es luz. Gracias por esa palabra maravillosa que durante el tiempo, mi Dios amado, muchos han intentado destruirla. Pero dice tu misma palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero esta jamás pasará. Esta palabra permanecerá por la eternidad, porque es tu verdad absoluta, mi Dios. Gracias porque esta verdad penetra, mi Dios amado, como espada de doble filo sobre la vida de mis hermanos, separando el alma del espíritu, yendo hasta las coyunturas, mi Dios, y aún discerniendo los pensamientos más profundos de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a abrazar tu verdad, ayúdanos a derribar toda mentira, todo engaño, todo error que se ha levantado en contra de tu verdad, que ha comenzado a crear en nuestras mentes, mi Dios amado, argumentos que se han levantado en contra de tu verdad. Ayúdanos a que esta verdad pueda, mi Dios amado, salir de nuestra boca como espada y que derribe toda flecha, todo dardo de fuego del maligno. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque creemos que este es un pueblo de avanzada, Señor. Creemos que este es un pueblo, mi Dios amado, que no está aquí para perder el tiempo, sino que es un pueblo, mi Dios amado, que ha decidido creerte, que ha decidido seguirte, un pueblo que ha decidido estar contigo, mi Dios. Poderoso eres tú, Señor. Quiero que te vayas con este pensamiento a casa.